Y tenemos una nota preciosa, una joya de nota que queremos compartir con ustedes, porque además es una nota que hace un montón de denuncias en una sola. Entonces, bueno, vamos a ver, y esta es la toma de la ex CNDH por familiares víctimas y grupos feministas. Y bueno, verán, vamos a enfocarnos ahorita en el caso de Marcela Alemán, que es una compañera, una mujer que, bueno, de San Luis Potosí. Y bueno, pues resulta que hace 3 años, cuando su pequeña hija Lía iba saliendo del colegio, le explica a su mamá de una forma muy inocente por qué es que llega tan exhausta. Y Lía, en todo su esplendor de la inocencia, al detallarle a su madre eso, pues lo que empieza a narrarle es cómo las maestras de su escuela sacan a ella y a sus compañeritos y compañeritas en vehículos y los llevan a prostituirlos. Y narra la inocente Lía una serie de rituales en las que se practica la pedofilia. Entonces, pues Marcela, desde que recibe esa información, empieza a investigar bien pues el caso de que su hija le está narrando, porque además ve a su hijita verdaderamente mal. De hecho, la compañera Marcela estuvo enseñándole al equipo de noticias de abajo pues videos y fotografías donde su hijita pues está padeciendo los estragos de lo que fue un fuerte ataque sexual, ¿no? Y ya han pasado años y pues ustedes deben saber que pues estas cosas no se reponen fácilmente, y menos cuando fue masivo. Entonces, bueno, la onda está en que Marcela acudió a las instancias correspondientes de derechos humanos, de denuncia, al DIF, a la policía. Y bueno, pues resulta que el DIF y la policía, según nos cuenta Marcela, dicen efectivamente, hay pruebas de que la niña no miente. Hay videos, hay rasgos físicos que porta la menor, pero la impunidad y la corrupción, la trata de blancas está tan enraizada a los gobiernos mexicanos que el caso de Marcela pasa como si nada. Y las maestras que denunció, que aquí les vamos a decir el nombre: Ivette del Carmen Méndez Zavala, Teresa del Jesús Rodríguez Galván, alias Tete, siguen docentes, siguen con más niños, y de hecho en la misma escuela, Luis Gonzaga Urbina. También se sabe que la maestra Teresa de Jesús Galván tiene parentesco con poderes políticos de San Luis Potosí. Entonces, sí, pues Marcela estaba sumamente mal por toda la corrupción de la que fue víctima el caso de su pequeña hija y el de otros niños y niñas más, pero no solamente, sino porque la escuela a la que iba su pequeña estaba muy cerca de su casa, y al estar muy cerca de su casa y al seguir en impunidad el caso de su hijita, las maestras, nos comenta Marcela, amenazaban a su hijita de muerte, con señas, se reían de ella, la llamaban la niña violada. Entonces, realmente en el 2020, el 1 de septiembre, que se presenta Marcela con otro grupo de víctimas de diferentes casos a derechos humanos en la calle Cuba, número 60 del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues está fastidiada. Y cuando le dicen que van a tenerla otra vez en más trámites después de 3 años, Marcela se comunica con el grupo de feministas Ni Una Menos. Queremos justicia, ya estamos hasta la madre de tanta corrupción, de tanto tráfico de influencias, de no ser escuchada por este gobierno que prometió que ya no iba a haber corrupción, prometió un cambio que yo no veo. Secretario de Gobernación, ¿dónde estás? Secretario de Gobernación, soy mexicana, Encinas, soy mexicana, Olga Sánchez Cordero. Tú me recibiste, Olga Sánchez Cordero, el gabinete de Andrés Manuel me recibió, fue una burla para mi dolor, una burla de madre, una burla para una madre que solo lo que quiere es justicia, porque ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero compran el dolor de haber perdido un hijo. Y les dice que requiere el apoyo. Entonces las compañeras para el martes 2 de septiembre ya están
afuera de la CNDH echándole porras y haciendo pintas, exigiendo que se le haga justicia a la compañera Marcela. Con toda la presión de las feministas, parece que Derechos Humanos sigue manteniendo puro papeleo, en vez de pues la razón por la que se supone existen, que es como para garantizar que las víctimas pues puedan ser verdaderamente atendidas como corresponde, lejos de la corrupción y de nada, y que se vaya a ejercer pues algo acorde con la verdad y la justicia. Entonces pues bueno, Marcela desesperada le manda unas fotografías al grupo de feministas que estaba afuera, donde se ha amarrado su pie con la agujeta del tenis a la silla de Derechos Humanos, diciendo que no se va a ir de la sede de Derechos Humanos hasta que se haga justicia. Aquí, ojo, porque esta declaración es muy importante y la van a asumir a nivel personal y general los grupos que para ese entonces no solamente eran las compañeras de Ni Una Menos, sino más feministas en general, la hacen personal. No nos vamos de Derechos Humanos hasta que se haga justicia. Y eso no implica solamente el caso de Marcela, que de por sí ya implica a varios niños y niñas que habían vivido esa violencia. Entonces, pues dicho lo cual, las personas de Derechos Humanos que trabajan ahí y que no tienen la misma convicción de quedarse a exigir justicia, pues acaban su jornada laboral y parten a sus casas, dejando muy vulnerables las instalaciones para que las compañeras feministas entren. Y eso es lo que hacen. Entonces, para el viernes, para la mañana del viernes, las compañeras feministas, en su mayoría de Ni Una Menos, toman las instalaciones de Derechos Humanos junto con las compañeras víctimas y sus familias que ahí estaban defendiendo cada una sus muy importantes casos, de los cuales por el tiempo hablaremos después y no en este programa. Pues bueno, entran las compañeras feministas y deciden pues hacer, sabiendo que Derechos Humanos ha brillado por no servir para nada en el mejor de los casos, y en el peor pues incluso ha llegado como a hacer algo contraproducente para quien hace las demandas, pues llegan a la conclusión de que eso que antes era Derechos Humanos ahora es la sede, ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos, Bloque Negro, México. Colectivas e integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México en los siguientes términos. Este acto legítimo de protesta, mismo que se lleva a cabo en el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, responde a la actitud indolente e indiferente de instituciones, organismos y autoridades, tanto federales como locales, para víctimas y mujeres en la lucha por la justicia. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque tienen que saber que se está haciendo verdad desde el primer día. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque desde el primer día las que ocuparon fueron víctimas. No solamente las víctimas de San Luis Potosí, que les hemos mencionado, sino porque cada mujer feminista tiene una lucha y ha tenido que defenderla sola, porque el Estado no se ha hecho cargo de nosotras y de nuestras justicias. Entonces, por consiguiente, cada una de nosotras, habiendo sido víctima de diferentes, de abuso sexual, de secuestro, con compañeras víctimas de desaparición forzada, estamos ahí y con más solidaridad de compañeras en el resto de la República y el mundo, porque también es esto que se ha hecho cierto, de que se han entregado despensas con lo abastecida que estaba la sede de Derechos Humanos, se han entregado a la gente necesitada, se han hecho eventos artísticos, hay compañeras que danzan con el fuego, hay compañeras que danzan con el hula, va a haber un recital de poesía al que vamos a estar invitados, es mañana. Bueno, es hoy, más bien, y sigan al pendiente. Tuvimos una mercadita el domingo 6 de septiembre, tuvimos una exposición de pinturas, que parece que el presidente valora más esas pintas, porque dice, oh, no, como que no se metan con Madero, y es como,
señor Andrés Manuel, se han metido con nuestros cuerpos, se han metido con nuestras hijas, se han metido con nuestras hermanas, y usted, lejos de apoyar el movimiento feminista, lo ha criminalizado. Si no es de balde que le pintamos el Palacio Nacional y tomamos la sede de Derechos Humanos. Pero bueno, entonces ha habido un montón de actividades y se está llevando a cabo. Cada vez llegan a esta sede más mujeres de diferentes partes de la República Mexicana, sabiéndose víctimas y sabiéndose con derechos y sabiendo que no hay un respaldo de las autoridades mexicanas. Entonces, pues bueno, el Ni Una Menos Bloque Negro no nada más son Ni Una Menos en cuanto a la agrupación feminista, sino que están abiertas las puertas para aquellas mujeres en pie de lucha por un mundo diferente. Entonces, pues, por supuesto que es una gran noticia y es una gran responsabilidad, porque sabemos que este gobierno, como lo hemos visto con la nota que les acabamos de ver dar en Juárez, como lo hemos visto con las notas de León, Guanajuato, como lo hemos visto en Veracruz cuando les negaron el derecho al aborto, como lo hemos visto en un montón de casos, tenemos que estar al pendiente de que nuestras compañeras, de que nosotras como mujeres estemos bien. Entonces, pues, un abrazo, una solidaridad muy fraterna a todo el movimiento feminista y a todas las mujeres en lucha de todas partes de esta bella estrella llamada Tierra, y pues seguimos compartiéndoles información en otros programas para darle seguimiento a esta noble causa. Parte de las colectivas feministas, pues en realidad somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades y también de los niños. Son muchas las peticiones porque nos han criminalizado, nos han llamado terroristas, nos han fomentado el odio, inclusive por medios de comunicación hacia nuestro movimiento, y nos han estado asesinando a varias activistas feministas de varios estados, como Isabel Cabanillas y otras compañeras de Michoacán y otros estados, o sea, feministas. También nos han asesinado activistas defensoras de la naturaleza, como el compañero que defendía la naturaleza, la mariposa monarca, a otras que defendían el agua o la selva. Nos han estado asesinando por separado. ¿Qué decidimos nosotras? Estar juntas. Las familias de feminicidio, desaparición forzada, las colectivas feministas y otras organizaciones y defensoras de derechos humanos estamos unidos y organizados en todo el país, y vamos a seguir haciendo tomas de edificios, de secretarías que no sirven, que no están dando resultados. Y yo creo que próximamente vamos a tomar también de fiscalías, no están haciendo nada. Ya llevan pues 2 días tomando las instalaciones. ¿Con qué se encuentran? ¿Cómo viven? Nos encontramos con excesos de lujo, como que la señora Rosario Piedra no necesita tanta comida, aparte se le paga, ¿no? Y si tiene invitados, pues no creo que los invitados sean las víctimas. No sé a quién alimentan tanto con tanto lujo, tanto filete, tantos cortes de carne, hay tibón, sirloin, ribeye, cortes de filete, hay pechugas de pollo en exageración, tienen refrigeradores retacados de comida, y hay comida echándose a perder como la avena, ¿no? O sea, yo creo que gastan para justificar, han de inflar hasta facturas, compra de alimentos, como han venido haciendo otros servidores públicos, ¿no? Es lo que a mí se me figura que va a ser una robadera enorme. Finalmente, ¿qué les han dicho al día de hoy? Pues las autoridades, ¿se les han acercado? No, pero en los medios de comunicación veo que hay muchas mentiras. Dicen que pertenecemos a algún partido político. ¿Me pueden investigar? Yo no pertenezco a ningún partido. Soy una artista, señores. No pertenezco a ningún partido político. Y soy madre de una víctima, soy profesionista, soy nacida en la Ciudad de México, también mi hija María de Jesús Jaime Zamudio. A ella la asesinaron en la Ciudad de México y exijo justicia por mí, por Mari, por mi familia y por todas las compañías de toda la República. Cámara, 1, 2, dale.